también normalmente consolidado. Ya en este caso, al trasladar los datos de índice vacíos de este profundidad dato a la profundidad que queremos, ocurriría solamente con la línea de la pendiente del índice de compresión, puesto que el dato inicial es que es un suelo normalmente consolidado. Y un suelo normalmente consolidado reacciona ante un incremento de esfuerzos a través de la pendiente del índice de compresión. Ahora, este caso se puede complicar si es que el dato inicial es un suelo normalmente consolidado y llega a ser un suelo sobreconsolidado. En este caso, la gráfica pendiente típica es que el dato inicial parte como un suelo normalmente consolidado, es decir, con la pendiente del índice de compresión, llega hasta el esfuerzo de preconsolidación de la profundidad que queremos calcular y a partir de ahí retorna con una leve expansión producto de el índice de recompresión. Al final, estas gráficas nos ayudan a calcular cuánto es el índice de vacíos en la profundidad que nosotros queremos. Y el índice de vacíos en la profundidad que queremos en esto es el índice de vacíos del dato menos la primera variación del índice de vacíos que está en función de los esfuerzos iniciales del dato y el esfuerzo de preconsolidación y el dato conocido de la pendiente del índice de compresión. De esta manera es que calculamos la primera variación de índice vacíos para luego calcular la segunda variación de índice vacíos y el resultado final va a ser que el índice vacíos que queremos calcular es el índice vacíos inicial menos la variación de vacíos 1 más la variación de índice vacíos 2. El otro caso es en el cual el suelo es sobreconsolidado. No. Este caso es cuando el suelo es también el dato es normalmente consolidado, pero los estratos están en la parte superior, es decir, que el índice, que el esfuerzo efectivo es menor. Y se repite en los casos de que si el suelo a la profundidad que queremos calcular es normalmente consolidado o es sobreconsolidado. Los siguientes casos son cuando el suelo del dato que tenemos es un suelo sobreconsolidado. ¿Ya? Entonces, cuando es un suelo sobreconsolidado, lo primero que ocurre es la pendiente de índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación y a partir de ahí ocurre la pendiente del índice de compresión. Y estos casos se repiten cuando el dato al cual queremos llegar está por debajo del dato inicial, es decir, que su esfuerzo efectivo inicial es mayor al esfuerzo efectivo inicial del dato, o al revés, cuando estos estratos están por encima, por debajo del estrato que estamos calculando, así los esfuerzos son mayores al esfuerzo efectivo inicial, ¿no? Dependiendo si son normalmente consolidados o sobreconsolidados. La principal característica de un suelo normalmente consolidado es que ante cualquier carga, lo primero que ocurre es la línea roja o la línea con pendiente del índice de compresión y cuando es un suelo sobreconsolidado, lo primero que ocurre es
una, una pendiente de línea verde que es el índice de recompresión. Cuando ya supera el índice de recompresión en el esfuerzo de preconsolidación, ahí se comporta como un suelo normalmente consolidado y se trabaja con la línea roja que es el índice de recompresión. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Cuando un suelo es sobreconsolidado, se aplica esta ecuación en la cual representa gráficamente la variación del índice vacíos con respecto al incremento de esfuerzos y lo primero que ocurre en un suelo normalmente consolidado es la pendiente del índice de compresión, ¿ya? En este caso la pendiente roja. Para el caso de suelos sobreconsolidados existen dos alternativas. La primera es que la deformación ocurre solamente en la pendiente del índice de compresión porque el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es menor al esfuerzo de preconsolidación del suelo. ¿Ya? Entonces, cuando el incremento de esfuerzos, la variación de esfuerzos efectivos es un valor alto de tal manera que el esfuerzo efectivo más el incremento de esfuerzos supera al esfuerzo de preconsolidación, este método se transforma perdón, en esta situación. El suelo es sobreconsolidado y el incremento más el incremento de esfuerzos supera al esfuerzo de preconsolidación. Y en este caso, lo que ocurre son dos trayectos de asentamientos, uno a partir del índice de recompresión y el otro a partir del índice de compresión. El primero que va desde el esfuerzo efectivo inicial hasta el esfuerzo de preconsolidación y el segundo desde el esfuerzo de preconsolidación al valor del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos. Entonces, esta teoría odométrica basa su resultado a partir de los resultados de laboratorio. Y esta teoría tiene buenas aproximaciones para una situación teórica. Es por eso que Burland, para poder trasladar o poder implementar estos resultados en unos asentamientos producidos en
producidos en realidad, ¿ya? Entonces, para el cálculo del asentamiento odométrico, para el cálculo del asentamiento por consolidación primaria, se aplican unos factores al asentamiento odométrico. Factores que ayudan a calibrar el resultado del laboratorio a un resultado real, ¿ya? Es así que Burland ofrece estos factores, ¿no? Para el asentamiento inmediato en arcillas sobreconsolidadas, dice que el asentamiento inmediato está entre 0,5 a 0,6 del asentamiento odométrico. Sabiendo que el asentamiento total es la suma del asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria, entonces el asentamiento por consolidación primaria sería entre 0,4 a 0,65, 0,4 a 0,5 del asentamiento odométrico. ¿Ya? De tal manera que la suma del asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria den el asentamiento total, ¿ya? Luego, para arcillas normalmente consolidadas, el asentamiento inmediato dice que es 0,1 del asentamiento odométrico y el asentamiento total es 1,1 del asentamiento odométrico, según Burland. Entonces, el asentamiento por consolidación primaria sería el mismo que el asentamiento odométrico. Esta parte, asentamiento por consolidación en arcillas saturadas, ¿ya? Es decir, cuánto se va a asentar en un periodo de tiempo de 5 años el estrato que se está en proceso de consolidación. Pero de ninguna manera se da una idea de cuánto tiempo va a tomar o en qué periodos de tiempo le va a tomar asentarse de esa manera, ¿ya? Entonces, para eso existe esta teoría de tiempos de consolidación, ¿ya? Esta teoría de tiempos de consolidación que asume que el suelo es homogéneo, ¿ya? Por lo tanto, los parámetros de índices de vacíos e índices de compresión y recompresión son constantes a través de todo el estrato, ¿ya? Es una de las hipótesis. La permeabilidad no cambia a lo largo de este paso, sino que también son constantes. La arcilla está totalmente saturada todo el tiempo. El asentamiento se debe enteramente a cambios del índice vacíos, ocurriendo estos a la cantidad, estos en función a la cantidad de agua que es expulsada en los poros. Se considera también que tanto las partículas del suelo como las del agua son incompresibles. Luego de estar el suelo restringido lateralmente el área del suelo es constante. Entonces el cambio del volumen del suelo es directamente proporcional al cambio en la altura de la muestra. Para una profundidad dada, el cambio de esfuerzos efectivos es igual al cambio del exceso de presión de poros. La ley de Darcy es válida. El flujo solo ocurre verticalmente, es decir, es un proceso unidimensional. La carga aplicada causa un incremento instantáneo en el esfuerzo vertical total
Después de este, el esfuerzo vertical total en todos los puntos permanece constante con el tiempo. Inmediatamente después de la carga, el exceso de presión de poros es constante con la profundidad e igual al incremento de esfuerzos. Esto es generalmente verdad cuando la carga se debe a un relleno extensivo, pero no cuando se debe a un área pequeña cargada, tal como una fundación. Y el coeficiente de consolidación es constante a través del suelo y permanece constante con el tiempo. Aquí se presentan las hipótesis. Hay algunas que son aplicadas en el cálculo del asentamiento por consolidación, por ejemplo, esta del incremento de esfuerzos e incremento de presión de poros. Y hay unas nuevas como este coeficiente de consolidación, que es un parámetro adicional que se saca de una muestra del ensayo de consolidación para relacionar el tiempo que tarda en ocurrir el proceso de consolidación. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esta teoría? Se trata de esta ecuación que relaciona el tiempo con el grado de consolidación. ¿Ya? Esta ecuación del factor tiempo, que se llama TB, el factor tiempo, es igual al coeficiente de consolidación multiplicado por el tiempo entre la altura de drenaje al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí el coeficiente de consolidación es multiplicado por el tiempo, ¿ya? El tiempo que ocurre a lo largo del proceso de consolidación dividido entre la altura de drenaje al cuadrado. Estas divisiones da el factor tiempo TB. Existen dos posibilidades de la altura de drenaje y esto está en función de las condiciones del contorno del estrato de arcilla que se está consolidando. Puede haber dos situaciones. La altura de drenaje, en el cual es un simple drenaje o doble drenaje. Simple drenaje es cuando el estrato de arcilla que se está consolidando se encuentra por encima o en uno de sus lados de un estrato mucho más impermeable que este y por encima un estrato más permeable, ¿ya? Es decir, una grava o una arena en el cual el agua fluya con mayor velocidad, que tenga una permeabilidad mayor que la del estrato de arcilla. Y por debajo, un estrato mucho más impermeable, puede ser una roca o otra arcilla con menor permeabilidad, ¿ya? Menor drenaje. Entonces, en esta situación, las partículas del agua que se encuentran en el estrato recorren cierta distancia para poder disminuir el exceso de presión de poros que se genera cuando se coloca la carga, ¿ya? Recordemos que el proceso de consolidación se da cuando hay una carga neta. Esta carga neta se traduce en un incremento de esfuerzos, pero en arcillas saturadas ese incremento de esfuerzos es absorbido por la estructura del agua que genera un exceso de presión de poros. A medida que va pasando el tiempo, ese exceso de presión de poros obliga a las partículas del agua a salir de ese estrato que está con ese exceso de presión de poros. Y al momento de salir va acomodándose las partículas sólidas unas con otras de tal manera que se procede a transferir el exceso de presión de poros a la estructura sólida, ¿ya? Entonces, el paso del tiempo
está relacionado con la cantidad de agua que sale del conjunto de la arcilla saturada. Y aquí hay una gráfica que demuestra cuál sería la distancia que debería recorrer cada partícula de agua en cada estrato, cada profundidad de estrato. ¿Ya? Y como pueden ver, existe partículas de agua cuyo recorrido es todo el estrato. Por lo tanto, aquí se define la altura del drenaje como la distancia máxima de línea recta, en línea recta, que recorre una partícula del agua para salir de ese exceso de presión de poros. Como en la parte inferior existe un estrato mucho más impermeable, la alternativa que le queda a esa partícula es recorrer todo el estrato para salir a un estrato mucho más permeable y salir de ese exceso de presión de poros. En cambio, hay otra situación en la cual los dos estratos que están por encima y por debajo del estrato de arcilla son más permeables. Es decir, que son gravas, son arenas, son estratos que permiten al agua fluir libremente, y esta situación genera que las partículas del agua, para salir de este estrato que se está comprimiendo, deben recorrer o estas distancias, ¿no? Dependiendo de su cercanía hacia los estratos más permeables, ¿ya? Entonces, acá la altura de drenaje, que es la distancia más larga que recorre una partícula de agua para salir del estrato que se está consolidando, es la mitad del estrato de arcilla, ¿ya? Entonces, esta distancia de altura de drenaje depende de las condiciones de borde que tiene el estrato de arcilla en campo. La altura de drenaje igual a la altura del estrato cuando sea un simple drenaje, o la mitad del estrato cuando sea un doble drenaje. Como el proceso de consolidación se asume que solamente ocurre en el eje vertical, esta distancia es la que se toma como la máxima distancia de recorrido de una partícula de agua en este estrato. Entonces, el factor tiempo es calculado como el coeficiente de consolidación por el tiempo transcurrido entre la altura de drenaje. Y este factor tiempo ha sido estudiado para poder relacionar con el grado de consolidación de las muestras, grado de consolidación de los estratos de arcillas, como se ve en la tabla 2.13. De tal manera que el factor TV, el factor tiempo, está relacionado con un grado de consolidación. Vamos a asumir el grado de consolidación del 0 al 100%, donde el 0% implica que todavía no se ha producido ningún asentamiento por consolidación, y el 100% de consolidación se asume como 100% de que el proceso de consolidación ha terminado, ¿ya? Entonces, el factor TB relaciona con el grado de consolidación, con el porcentaje de consolidación del estrato de arcilla. Entonces, estas ecuaciones nos permiten relacionar el tiempo con el grado de consolidación. ¿En cuánto tiempo? ¿En qué tiempo? En un tiempo determinado, ¿cuánto es el porcentaje de consolidación que se ha producido? O para qué porcentaje, para un cierto porcentaje de consolidación, digamos que hiciéramos al 50%,
del grado de consolidación, saber qué tiempo vamos a tener para poder programar esta, este, este asentamiento por consolidación. En proyectos de gran envergadura donde toma muchísimo tiempo la construcción, es necesario prevenir los asentamientos que se van a producir en el proyecto. Ya, por ejemplo, en una gran presa que toma unos 5 o 6 años, es necesario conocer cuánto se va a asentar el primer año, cuánto se va a asentar el segundo año, el tercero, el cuarto, el quinto año, o qué grado de compactación vamos a tener a los 3 meses, a los 6 meses, al año y medio, donde en ese tiempo se va a realizar otras obras y conocer o predecir la deformación que va a tener la estructura en ese tiempo, ¿no? Entonces, viendo esta ecuación, ya, la tabla del grado de consolidación con el factor tiempo, y viendo el factor tiempo, vean que la única incógnita es el coeficiente de consolidación. El tema tiempo es una variable, el grado de consolidación es otra variable, la altura de drenaje está en función de las condiciones de borde de la arcilla en el campo y el factor TV es un parámetro que relaciona esta ecuación con el grado de consolidación. Entonces, aquí la única variable que hay que tomar en cuenta, conocer a cabalidad, es el factor del coeficiente de consolidación. Y aquí el factor del coeficiente de consolidación se halla con el ensayo de consolidación, ¿no? La muestra de suelo que está saturada se lo somete al aparato odométrico y se toma el tiempo, se toma 14 cargas en un tiempo cada una de un día, entonces en 14 días se tiene el resultado de un ensayo de consolidación, pero para cada carga se toma la deformación en segundos, minutos, horas y hasta 8 horas y 24 horas para para controlar que el proceso de consolidación se dé durante cada día. Entonces, esos resultados son útiles para calcular el coeficiente de consolidación porque eso mide la evolución de la deformación versus el tiempo en un lapso de tiempo de un día, ¿ya? Y esos resultados para una carga definida, se presentan en esta gráfica, en una gráfica de deformación versus el logaritmo de tiempo, que es el método Casagrande para calcular el coeficiente de consolidación a partir de los resultados de ensayos de laboratorio. Y el procedimiento implica, primeramente, extender la parte recta de la parte central y extender la parte recta de la última parte hasta encontrar el punto A, que es el diámetro definido al 100% de consolidación. Luego, como segundo paso, es determinar un tiempo, dos tiempos, un tiempo que sea un tiempo de relación 1 a 4, es decir, un tiempo 1, 4 minutos. Si es un tiempo 2, es 8 minutos. Si es un tiempo de 3 minutos, es 12 minutos, ¿no? Entonces, seleccionar dos tiempos en el cual la razón o la relación del tiempo 2 con el tiempo 1 es 4 veces más que el tiempo 1, ¿ya? A estos tiempos que tienen la relación de 4 veces el tiempo 1, se lo denomina del punto B y el punto C de la curva de la deformación versus el logaritmo del tiempo, ¿ya?
De estos dos puntos se calcula su diferencia de altura y esta diferencia de altura es aplicada para encontrar el punto D, que está por encima del punto B, que está a una altura igual que la diferencia entre B y C. ¿Ya? Y la ordenada de este punto es denominado la deformación cero. La deformación en el tiempo cero, la deformación en el 100% de consolidación. Entonces, se calcula la deformación al 50%, que es la suma de la deformación del 0 más la deformación del 100% dividido entre 2. Gráficamente, se debe calcular entonces cuánto es el tiempo del 50% del grado de consolidación que nosotros hemos calculado, ¿no? Como el promedio de la deformación al 0% y la deformación al 100%. Esta ecuación es utilizada, este tiempo es utilizado para calcular el coeficiente de consolidación. ¿De qué manera? Se sabe que estamos calculando el coeficiente de consolidación al 50%. Entonces, para el grado de consolidación del 50%, corresponde un factor de tiempo de 0.197. La altura de drenaje, que es en un ensayo odométrico, donde la muestra es una muestra circular de 6 centímetros de diámetro con una altura de 1 pulgada. Con una altura de 1 pulgada. Y el ensayo de consolidación permite doble drenaje porque tanto arriba como abajo está compuesto de piedras porosas. Es un material que permite fluir libremente el agua entre sus espacios vacíos y que son más permeables que la muestra. Por lo tanto, aquí la altura de drenaje es de media pulgada o 12.7 milímetros, ¿ya? Y el factor tiempo o la variable tiempo es calculada con este procedimiento, donde para la deformación del 50% se tiene tal tiempo del 50%. De tal manera que aquí se despeja el coeficiente de consolidación con la misma ecuación que lo define. ¿Ya? ¿Se entiende alguna pregunta hasta acá? Coeficiente de consolidación es el método de Taylor o el método de raíz cuadrada de tiempo. Este método requiere trabajar con los datos de deformación que ocurren en una carga aplicada versus raíz cuadrada del tiempo. ¿Ya? Raíz cuadrada del tiempo. Estas gráficas usualmente generan una recta y una curva no tan pronunciada, pero sí una curva de esta manera. ¿Ya? De tal manera que el primer paso es trabajar con la parte recta inicial y proyectarla hacia el origen del eje Y, el origen del eje X, donde la intersección se denomina el punto A o el punto donde el grado de consolidación es cero. ¿Ya? A partir de este punto A se traza una recta que atraviesa los datos en la parte recta
y se prolonga hasta intersectar el eje horizontal y se determina el punto B. Para determinar el punto C se aplica un factor de 1.15 a la longitud del trayecto del origen al punto B y ese es el punto C, es decir, que el punto C, el segmento OC es 1.15 del segmento OB. Y de esta manera se determina el punto C. Se traza una recta entre C y A y donde intersecte la curva se denomina el punto D. Y a este punto se le asigna el grado de consolidación del 90%, cuya ordenada es la raíz cuadrada del tiempo en 90%. ¿Ya? De tal manera que a este dato, al elevarlo al cuadrado, tenemos el tiempo de 90, del grado de consolidación del 90. La altura de drenaje, al ser estos resultados ensayos de laboratorio, se coloca el valor de media pulgada de la muestra, ¿no? Que es 12.7 milímetros. Y el coeficiente, el tiempo de consolidación, el coeficiente del tiempo de consolidación para un grado de consolidación del 90% es 0.848. De tal manera que el coeficiente de consolidación se obtiene mediante esta ecuación. 0.848 por la altura de drenaje al cuadrado entre el tiempo calculado del tiempo 90%. Entonces, estos dos métodos nos dan el coeficiente de consolidación a partir del ensayo de laboratorio. Y ese dato es utilizado para relacionar el tiempo transcurrido con el grado de consolidación. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Que ya llevan la combinación de solución con el coeficiente tiempo. Este, por ejemplo, ¿no? Donde ya se habla del grado de consolidación. Y además, en el texto de ejercicios, en la parte de asentamientos, también ya se toma el factor de tiempo. Y el día lunes vamos a avanzar sobre este tema. Si no hay alguna pregunta, aquí quedaríamos.